en este evento. Estimados alumnos, alumnas, comunidad politécnica y público en general, la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la 28ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Sean todos ustedes bienvenidos. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Preside esta ceremonia el doctor Miguel Neri Rosas, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, quien brindará el mensaje de bienvenida y hará la declaratoria inaugural de este evento. Al finalizar, le pedimos respetuosamente nos dirija para alzar nuestra voz de júbilo en el tradicional vuelo. No sin antes agradecer a las autoridades por darle la formalidad de este evento y por supuesto a todos ustedes el favor de su asistencia. Por favor. No es a fuerzas, no es a fuerza. Bien, buenos días, no es cierto. Buenas tardes a todas. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos a este acto inaugural de nuestra 28ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Déjenme comentarles algo así muy rápido. Este evento académico es ya una tradición en nuestra escuela, ya lleva más de 25 años realizándose. Es un evento anual, ha contado con la participación entusiasta de estudiantes, docentes de esta escuela y también destacados investigadores que han sido invitados a compartirnos de sus trabajos en conferencias plenarias. Todo esto con la finalidad de fomentar la participación de los estudiantes en eventos académicos como este y acercarlos al trabajo de investigación que realizan nuestros profesores, que a veces es importante que tengamos ese acercamiento estudiante-profesor. En esta ocasión se cuenta con la participación de compañeros de otras unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional y también de instituciones que son externas al instituto. Esto, por supuesto, enriquece y diversifica aún más nuestro evento. Este año contamos con la presencia y la presentación de más de 80 trabajos que serán presentados de manera presencial y virtual a lo largo de estos 3 días que va a durar nuestra reunión. En esta ocasión, algo importante y bonito esto es que nuestros trabajos que son presentados en extenso ya aceptan una plantilla en látex. Habíamos estado batallando un poco para poder tener nuestra plantilla en látex. Anteriormente utilizábamos solo la plantilla de Word y bueno, todavía sigue presente, pero bueno, ya nos estamos modernizando en esa parte. Y eso es bueno. Gracias. Perdón, soy nuevo en esto. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Bien. Como ya lo habrán visto en nuestro programa, tenemos la participación de varios conferencistas para nuestras conferencias plenarias. Tenemos al doctor Orimar Sauri de la Universidad de Aalborg, que será ya en unos momentos. Tenemos más tarde la participación del doctor Salvador Venegas, que viene del Tecnológico de Monterrey. El día de mañana, el doctor Marco Orcurel Piedraíta, que nos visita de la Universidad de Guadalajara. Por la mañana, por la tarde tendremos al doctor Abraham Valderas López, que nos visita de la UPIBI. El día viernes cerramos con la participación del doctor Oscar Rosas Ortiz, que nos visita del CIMBESTAF. Entonces, todas las conferencias son de diferentes temas, física, matemáticas. Entonces, esperamos la participación activa de todos nuestros estudiantes que participen en estas conferencias y puedan tener un panorama amplio de las diferentes ramas de física y matemáticas que se cultivan en el instituto y a nivel nacional. Entonces, eh, agradezco a todos su participación, agradezco su presencia en este auditorio, a este evento inaugural. Doy gracias
por ser quien preside esta sesión. Y bueno, ya se me acabaron las palabras. Soy malo en esto, ya se darán cuenta. Entonces, pues ya, sin más, siendo las, según mi reloj, las 12 horas con 13 minutos, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de nuestra 28ª reunión nacional académica de física y matemáticas. Deseamos que sea un evento muy provechoso para todos, tanto para los asistentes como para los que presentan trabajos. Ojalá reciban muchas preguntas de los asistentes y eso retroalimente su trabajo, y a los asistentes también reciban mucha información que les pueda ayudar a discernir su trayectoria de formación académica, y seguramente será de provecho también para los profesores que participan en esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a cerrar, ya lo saben. Pongámonos de pie, por favor. Como es costumbre, emitimos dos vellums, uno a nuestro querido instituto y otro a nuestra querida escuela. Entonces, por favor, a la de tres. Primero, Politécnico. Una, dos, tres. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! La cachi cachi porra, la cachi cachi porra. ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! Politécnico, Politécnico, ¡Gloria! Bien, el siguiente a nuestra querida Sfem. Una, dos, tres. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! La cachi cachi porra, la cachi cachi porra. ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! ¡Esfem! ¡Esfem! ¡Gloria! Gracias a todos. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Información muy rápida. Los invitamos a la conferencia titulada Análisis de alta frecuencia de procesos estocásticos y sus aplicaciones en finanzas. También les damos la información que hay dentro del auditorio se encuentra un QR para que realicen su registro y puedan generar su constancia de participación en este evento. La conferencia aproximadamente empieza en unos 15-20 minutitos, si gustan esperar. Por favor, sería todo. Bienvenidos a esta reunión nacional académica de física y matemáticas. Muchísimas gracias por haber asistido.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos A a esta primera esta primera conferencia conferencia plenaria de plenaria de la la Unidad Unidad Académica de Física y Matemáticas. Matemáticas. Le damos la Le damos la bienvenida al bienvenida al doctor doctor Orimar Orimar Sauri Sauri y el agradecimiento por haber por haber aceptado la aceptado la invitación a invitación a impartir esta impartir esta conferencia. conferencia. Antes de Antes de iniciar la iniciar la conferencia, me voy a conferencia, me voy a permitir leer permitir una leer breve una breve semblanza semblanza del del doctor Orimar doctor Sauri Orimar Sauri para que para tengamos que algún tengamos algún antecedente de los antecedente de los trabajos trabajos académicos que hace que el hace doctor el Sauri. doctor Sauri. El doctor El doctor Orimar Orimar Sauri Sauri nació en nació en Cozumel, Cozumel, Quintana Roo. En la en la actualidad actualidad ejerce como ejerce profesor como profesor investigador del investigador Grupo de del Grupo de Matemáticas y Matemáticas y Economía Economía en el en el Departamento de Departamento de Matemáticas de la Matemáticas de la Universidad de Universidad de Aalborg, en Aalborg, en Dinamarca. Dinamarca. El doctor El Sauri doctor Sauri estudió la carrera estudió de la carrera Ingeniería de Ingeniería Matemática Matemática en la Escuela en la Superior Escuela de Superior Física y de Física y Matemáticas del Matemáticas del IPN. IPN. Después de obtener Después de su obtener título su de título de licenciatura en licenciatura en 2010, 2010, Orimar Olimar ingresó al ingresó Centro de al Centro de Investigaciones Investigación de Matemáticas, Matemáticas, CIMAT, CIMAC, para para perseguir una perseguir una maestría en maestría en probabilidad y probabilidad y estadística, estadística, donde donde profundizó sus profundizó sus estudios en estudios teoría de en la teoría de la probabilidad, probabilidad, análisis análisis estocástico estocástico y y matemáticas matemáticas financieras. financieras. Su Su entusiasmo por las entusiasmo por las aplicaciones aplicaciones matemáticas a las matemáticas a las finanzas finanzas lo llevó a lo llevó a perseguir un perseguir un doctorado en doctorado en economía en economía la Universidad de en Aarhus, en Dinamarca, Dinamarca, donde recibió donde su recibió su título de título doctor de en doctor en ciencias en ciencias en 2015. 2015. Después de Después de completar su completar su doctorado, doctorado, Orimar Orimar realizó una realizó estancia una estancia postdoctoral en el postdoctoral en el Departamento de Departamento de Matemáticas Matemáticas de la misma de la misma universidad universidad hasta hasta mediados de mediados de 2018. 2018. Durante este Durante tiempo, ese el doctor tiempo, el doctor Sauri Sauri también llevó también a cabo llevó a cabo estancias de estancias de investigación investigación en el en el Imperial Imperial College en College Reino en el Reino Unido y en la Unido Universidad de y en Marsella la en Universidad Francia. de Francia. La La investigación del investigación doctor del Sauri doctor se Sauri se centra en el centra en el análisis análisis probabilístico de probabilístico de procesos los procesos estocásticos estocásticos a tiempo a tiempo continuo y sus continuo y sus aplicaciones en aplicaciones métodos en métodos numéricos, numéricos, finanzas, finanzas, economía, economía, econometría de alta econometría de alta frecuencia y frecuencia física. y física. Además, Además, Orimar es Olimar es considerado un considerado destacado un destacado experto en experto en modelación de modelación rate de radio volatility y y procesos procesos AMBIT. ámbito. Sus trabajos de Los trabajos de investigación han investigación sido han sido publicados en publicados en revistas de revistas de renombre, renombre, como son The como son The Journal Journal Metrics, Metrics, Stochastic Processes Stochastic and Processes and Applications, Applications, Journal of Journal Statistical of Probability Probability y The y The Electronical Journal Electronic of Journal of Probability. Probability. Por otra Por otra parte, parte, Orimal ha Orimar ha dirigido un dirigido un diplomado de 10 diplomado de tesis de 10 tesis de maestría maestría y y actualmente dirige actualmente 2 dirige tesis de 2 tesis de doctorado, doctorado, así como así también como ha también ha editado en varias editado en varias revistas revistas internacionales internacionales prestigiosas prestigiosas de de investigación investigación científica. científica. Bueno, entonces sin más Entonces, sin más preámbulos, le preámbulos, cedo le cedo la palabra al la doctor palabra al Orimar doctor Sauri, Max Sauri, que que nos nos impartirá la impartirá la conferencia conferencia Análisis de alta Análisis de alta frecuencia de frecuencia de los procesos procesos estocásticos y estocásticos sus y sus aplicaciones en aplicaciones en finanzas. finanzas. Hola, solo quiero saber si todos me escuchan. Sí, Sí, se escucha muy bien. porque no puedo absolutamente nada. Así que eh, espero que me puedan ver y me escuchen bien. ¿Pueden ver mis diapositivas? Pues hay mucho eco cuando hablan, se escucha demasiado eco. Em, Ahorita cuando era el profesor Lee que estaba hablando, sí lo pude escuchar bien. Em, pero bueno, entonces voy a empezar. Em, bueno, como dijeron, pues para mí es un placer estar aquí y presentar mi trabajo de investigación. FM siempre fue mi casa durante aproximadamente 5 años, en lo que hice sí, 5 o 6 años, no recuerdo, lo que hice mi licenciatura. Y siempre es un placer para mí, pues regresar a mi casa, a mi alma mater y platicarle un poquito de lo que estoy haciendo. Yo estoy, como dicen, estoy en Dinamarca. Aalborg es una ciudad al norte de Dinamarca, es famosa porque ahí se encuentran dos mares juntos, bastante bonitos si lo quieren visitar. Y bueno, vamos a las pláticas de hoy. Siempre me pueden detener si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé cómo, porque no los puedo ver. No sé cómo va a funcionar lo de las preguntas. Pongo que deben de tener alguna cámara o algo ahí. Em, pero ok, este es el plan para hoy. Voy a dar una pequeña introducción. Voy a platicarles acerca de dos problemas de los que he trabajado en mi investigación. El primero es acerca de modelación y simulación estocástica, y el segundo es que se llama algo y datos de alta frecuencia. Déjenme explicarle más o menos de qué se trata. El primer problema es acerca de opciones, cómo evaluar opciones. Bueno, la idea es, la motivación es con opciones.
para aquellos que no saben qué es una opción, em, ¿perdón? Disculpe, escucho algo, pero no sé. Bueno, voy a seguir. Entonces, para aquellos que no saben, una opción es un contrato que le da al que tiene el contrato el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo financiero. El precio al que se vende es fijo y se pacta que se pague en un futuro determinado. Eh, el precio de compra o venta se llama, que usualmente se nota por la letra K, se conoce como precio de ejercicio y en inglés se dice strike price. Eh, el tiempo en que ocurre la transacción, que es en el futuro, se llama tiempo de maduración o en inglés se llama maturity time. Y un problema clásico y que es aún de relevancia hoy en día es cómo valorar este tipo de instrumentos, cuál es el valor que se le debe dar a este tipo de contratos. ¿Y qué es lo que usualmente se hace? Bueno, se sabe teóricamente que el precio inicial de esta opción debe de estar dado por esta fórmula de aquí. Tenemos aquí esto de aquí que es el pago, o se dice en inglés el payoff, que se recibe de la opción. Y lo que se hace, se calcula esta fórmula que está aquí. Y bueno, se calcula esta esperanza de aquí y se hace un descuento con esta tasa de interés. Eso es bien sabido, es una fórmula general, viene de una teoría que se llama teoría de no arbitraje y es bien conocido. Entonces, para el mayor problema es calcular esta, perdón, es calcular esta esperanza. ¿Y qué es lo que usualmente se hace? Bueno, se utiliza el método de Monte Carlo, pues se utilizan muchos métodos, hay muchos métodos, pero uno de los más usuales y relativamente simple de usar y de aplicar es el método de Monte Carlo. Lo que uno hace es simula copias independientes de esta variable aleatoria que está aquí. SDT, por cierto, SDT representa el precio del activo en la fecha de entrega. Entonces lo que uno hace es simula copias independientes de esta variable aleatoria y aproxima esta esperanza simplemente tomando el promedio de estas variables aleatorias. Evidentemente, uja, déjenme poner esto un poquito más así. Esta parte no aparecía. Evidentemente el mayor problema es cómo simulamos esta variable aleatoria. Y ese ha sido un problema, especialmente por el tipo de modelos que uno puede usar para este tipo de problemas. Y digamos que el enfoque clásico es fijar un modelo que se llama modelo de volatilidad estocástica. Este proceso estocástico que tenemos aquí es el proceso de precios, es como evoluciona el precio del activo que está escrito con respecto a la opción y sigue esta fórmula que simplemente es una forma de escribir integrales estocásticas. Este de aquí es un movimiento browniano y sigma es un proceso estocástico. Y sigma es usualmente lo que llamamos la volatilidad o volatilidad estocástica. Luego, para simularlo, lo que haces es discretizar este modelo. ¿Cómo discretizas este modelo? Pues este DSDT heurísticamente son incrementos. De este lado también tenemos incrementos, es incremento sobre el tiempo, y aquí es incrementos del movimiento browniano. Entonces, este modelo se discretiza de esta forma para dados ciertos puntos. Evidentemente, más cercanos son estos puntos en donde estoy simulando, mejor mi simulación va a ser. Ahí está la parte de alta frecuencia desde este momento que les quiero platicar. Y uno de los ingredientes principales en este método de simulación es cómo simulamos y cómo escogemos esta sigma. Y bueno, se sabe cómo simular los incrementos de un movimiento browniano. Y pues aquí la pregunta natural es, ¿cómo escogemos y simulamos sigma? Y ya que sabemos cómo simular sigma, ¿cuál es el error que cometemos en dicha simulación? Ese es el problema de investigación que les traigo hoy, es el problema número 1. El problema número 2 es algo que está relacionado con lo que se llama portafolios de seguimiento. Y portafolios de seguimiento son carteras de inversión que tratan de imitar el comportamiento de otro portafolio que tiene un número mayor o sea, tengo un portafolio grandote en el cual se invierten muchos tipos de activos. Yo lo que quiero hacer es replicar o tratar de seguir el movimiento de esos activos, pero con un número menor de activos. Un ejemplo muy clásico es algo que se llama el S&P 500.
que compone, es un portafolio bastante popular, que contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y uno usualmente le gustaría tratar de seguir el comportamiento de ese portafolio con menos de 500 activos. Hay muchas razones para hacerla. La más simple es que es muchísimo más barato hacer un portafolio que consta de 50 acciones en vez de las que son 500. También tiene que ver liquidez. Liquidez quiere decir que si hay suficientes activos que yo puedo comprar y vender. Y la otra cosa es mucho más fácil interpretar los movimientos de ese portafolio si tengo 50 en vez de 500. Eh, y ahora, ¿cómo quiero hacer esto? Bueno, quiero usar los datos, quiero usar datos. Como les comentaron, mi background o mi formación es en probabilidad y estadística. Quiero usar ahora los datos. ¿Y qué es lo que voy a usar? Voy a usar algo que se llaman los datos de intradiarios. Y así lucen los datos intradiarios. O sea, estos son datos entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde en Estados Unidos, en Wall Street. Este es el horario en cual está abierto Wall Street. Es típicamente los horarios en los cuales uno checa los datos, porque es usualmente donde la gente en casi todo el mundo está tratando de comprar y vender activos. Y si ven, pues hay muchísimas observaciones, hay más de 300,000 observaciones. Este es un ejemplo y este es del año 2009. Esto fue despuesito de la crisis del 2008, para aquellos que todavía se acuerdan. Y hoy en día el número de observaciones es arriba del millón. Hay muchísimas observaciones. Ahora lo que quiero hacer es usar justamente estos datos para poder construir mi portafolio. Em, entonces, la pregunta de investigación es, ¿cómo podemos usar los datos del mercado intradiario para crear de manera eficiente un portafolio de seguimiento? ¿Ok? Eh, Háganme saber de nuevo si tienen una pregunta o no. Ok, vamos con el primero. Vamos a platicar lo que es. Este primer problema, o lo que le voy a platicar ahorita, está basado en este artículo que se llama Distribution Error of the Euler Scheme for Fractional Stochastic Delay Differential Equations with Additive Noise. Eso va a aparecer pronto. Estoy preparándolo. Soy el único autor en este artículo. Y bueno, regresando al problema, para recordarles cuál es el problema. El problema es que tengo un modelo de volatilidad estocástica y lo que quiero hacer es simularlo. Lo simulo usando esta discretización y lo que necesito es simular este proceso sigma que aparece aquí. Y entonces, como ya les había dicho, la pregunta aquí principal es cómo escogemos y simulamos sigma. Y, y proponemos, o sea, ya que proponemos un modelo para simular sigma, ¿cuál es el error que cometemos cuando usamos esta simulación? Eh, para aquellos que ya llevaron cursos de simulación, hay algún tipo de simulación que se llaman exactas y simulaciones con error. Aquí lo que yo estoy pensando es simulaciones con error. Estoy tratando de simular la distribución de una variable aleatoria con error, no es la distribución precisa. Entonces lo que yo quiero hacer es tratar de medir el error del método que voy a proponerles en un momento. Ahora, lo que quiero hacer es primero convencerlos, o bueno, no convencerlos, explicarles cuáles son las propiedades básicas que el proceso de volatilidad debe de cumplir. Y la primera, bueno, las dos primeras que voy a platicar están relacionadas a lo que se llama la volatilidad implícita. Em, y hay una fórmula muy famosa que se llama la fórmula de Black-Scholes, que viene de los 70s, y más o menos dice, bueno, lo que implica eso es que existe una función que voy a llamar sigma bs k, tau, tal que si me fijo en el precio de la opción al tiempo t, eso lo puedo escribir de esta forma. Existe un único número, tal que si lo pongo en esta formulita de aquí, obtengo el precio de la opción al tiempo t. Aquí, CBS es el precio de la opción en el modelo, perdón, en el modelo de Black-Scholes. Por cierto, el modelo Black-Scholes no es real, es simplemente una fórmula. Esta es una función, el CBS es una fórmula. Eh, Se pueden pensar como una fórmula estándar, no tiene nada que ver con la realidad, pero fue uno de los primeros trabajos relacionados a ¿cómo se llama? Al option pricing. Un momento, estoy en mi oficina y necesito cerrarla. Hace frío.
Ok, y bueno, aquí lo importante es que es función de estas dos variables, K y tau. K es lo que se llama el log strike, que es el logaritmo del strike price dividido entre el precio del activo. Y tau es lo que se llama el tiempo restante de vida del contrato en inglés, se llama time till maturity. Entonces hay varias propiedades que esta funcioncita debe de cumplir. Y la primera es que debe de reflejar algo que se llama la sonrisa de la volatilidad. Si graficamos esto usando datos de opciones, si nos fijamos en los precios, como les dije, se puede construir esta función para cada tau y para cada k. Puedo construir esta función simplemente invirtiendo esta fórmula. Obtenemos algo que parece más o menos aquí. Y este comportamiento que ven ustedes aquí es lo que se le llama la sonrisa de la volatilidad. Entonces, si quiero tener un modelo de volatilidad estocástica que sea realista, lo primero que tiene que hacer es reflejar esta volatility smile o la sonrisa de la volatilidad. La otra, que es bastante importante, es lo que se conoce como el skewness de la volatilidad, que en español se dice, ¿cómo se llama? El no centrado o algo así, pero en inglés se dice el skewness de la volatilidad, y es la siguiente propiedad. Si agarro y tomo la volatilidad implícita y tomo su derivada parcial con respecto a K en cero, el comportamiento de esa función como función de tau cerca de cero tiene esta power law y se comporta proporcional al tau con potencia h menos un medio, donde h es entre 0 y un medio. Y esto es lo que se conoce como skewness de la volatilidad. Estas propiedades se pueden replicar en todos los activos y tiene una explicación financiera desde el punto de vista de riesgo y tiene una interpretación muy clara. Entonces, si quiero proponer un modelo de volatilidad, debe de ser posible que ese modelo de volatilidad estocástica refleje también esto que se llama el skewness. Y hay otra que se llama persistencia en la volatilidad o que la volatilidad tiene memoria. Aquí lo que les estoy presentando es algo que se llama realized volatility, que es una función de la volatilidad, de nuevo, del proceso sigma que les enseñé anteriormente. Y como pueden ver aquí, hay momentos en cual, por ejemplo, aquí tenemos la crisis del 2008. Vemos un momento en que en el nivel de la volatilidad fue muy, muy alto y le toma muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo regresar. Si se notan aquí, volvió a subir, volvió a bajar. Le tomó muchísimo tiempo estabilizarse. Es algo que llamamos persistencia o memoria larga. En inglés, long memory o persistency. Entonces, esta es una de las terceras cosas que me gustaría que mi modelo reflejara. Evidentemente, el modelo que les voy a presentar aquí no es el único. Hay varios tipos de modelos. El que yo les voy a presentar aquí está basado en ecuaciones diferenciales estocásticas y voy a presentarlo en un momento. Entonces, el primer objetivo que tengo es proponer un modelo de volatilidad, como les dije, para este caso, y debe reproducir las tres cosas que les mencioné. Debe reproducir la sonrisa de la volatilidad, el skewness de la volatilidad y debe tener memoria larga. ¿Cómo se llama? El enfoque clásico es, si tengo aquí una ecuación diferencial estocástica, usualmente el precio satisface una ecuación diferencial estocástica, pues lo natural, estamos hablando de los 80s y 90s, es suponer que sigma también sigue una ecuación diferencial estocástica, o más generalmente es un proceso de Ito. Desafortunadamente, si tomamos sigma de esa forma, sigma no puede reproducir el skewness. Reproduce la sonrisa de la volatilidad, pero no es posible reproducir skewness. Sin embargo, hay otro tipo de modelos que no son procesos de Ito, que son modelos que están basados en algo que se llama el movimiento browniano fraccionario. Y si ese movimiento browniano fraccionario tiene un índice, que ahorita les voy a explicar qué es un movimiento browniano fraccionario, si no lo han visto. Entonces, si tomo este movimiento browniano fraccionario y tomo su índice entre 0 y un medio, este valorcito de h, es exactamente el mismo que les platiqué hace un ratito en esta diapositiva, este h. Entonces, si escojo a sigma de tal manera que es una función o funcional de un movimiento browniano fraccionario, entonces puedo reproducir la skewness. Y este tipo de modelos de volatilidad estocástica que son funciones o funcionales del movimiento browniano fraccionario se conocen como rough volatility models.
Y es rough porque el rough es la terminología de, uno se refiere al movimiento browniano fraccionario o sus trayectorias como rough, si este índice se satisface. Es una terminología y es como se ha usado durante varios tiempos. Durante varios tiempos. Bien, ok. Ahora, ¿qué es un movimiento browniano fraccionario? Se parece mucho al movimiento browniano. Lo único que tiene, bueno, ok, se parece, pero no es de hecho bastante difícil. Es un proceso a tiempo continuo que tiene trayectorias continuas, es gaussiano, significa que si tomo todas sus distribución finito dimensionales, esa es gaussiana, y tengo que la función de autocovarianza se escribe de esta forma. Esto va a implicar dos cosas. El movimiento browniano, si h es distinto de un medio, esto va a implicar dos cosas. Una, que los incrementos ya no son independientes y que los incrementos son estacionarios. Todavía se tiene, como en el movimiento browniano, que los incrementos son estacionarios, pero ya no son independientes. El caso particular, cuando h es igual a un medio, entonces este proceso z es realmente un movimiento browniano estacionario. Y las trayectorias de lambda son siempre Holder continuas de parámetro lambda, con lambda pequeño, mucho más pequeño que h. Y aquí pueden ver que cuando h es muy pequeño, las trayectorias son tan irregulares que se ven muy rough, muy áspera la trayectoria del proceso. Ok, bueno. El modelo que yo voy a em, usar está basado en algo que se llama ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso. Recuerden que lo que yo quiero hacer es definir un proceso que me ayude a reproducir la sonrisa de la volatilidad, skewness en la volatilidad implícita y que también tenga memoria larga o que sea persistente. Voy a suponer que si tomo x igual al logaritmo de sigma, este x satisface esta ecuación diferencial estocástica con retraso. ¿Por qué retraso? Bueno, porque la función, no solamente, usualmente las funciones diferenciales estocásticas se escriben como x de t igual a x de 0, más la integral de 0 a t, b de x s, de s, más la integral de 0 a t, de sigma de x s, de s. Espero que se pueda ver bien más o menos. Entonces, lo que estoy integrando aquí solamente depende del punto S. Y lo que estamos haciendo aquí es integrando o considerando todos los valores del proceso muchísimo antes del tiempo t. Aquí lo que tengo, esta eta es una medida finita, signada. Lo que significa, para aquellos que no saben, es simplemente es una medida que no es no necesariamente positiva. Aquí x0 es una función continua y la puedo pensar como mi condición inicial, pero a diferencia de las ecuaciones diferenciales estocásticas, tengo valores negativos, o sea, tengo como que mis datos, mi condición inicial es solo una función entera, y al tiempo igual con 0, o sea, antes del tiempo t igual con 0, se comporta de esta manera determinista, y en un cierto momento después del tiempo t igual con 0, entonces el proceso sigue esta dinámica. Y voy a suponer que el ruido aquí que tengo es un movimiento browniano fraccionario de índice h. A diferencia de las ecuaciones diferenciales estocásticas, no tengo el sigma aquí, no aparece el sigma. Complica un poquito las cosas, pero aún así es totalmente irrelevante para lo que yo quiero. Y se dice que este es una ecuación diferencial estocástica con retraso con ruido aditivo. Cuando tenemos la sigma apareciendo aquí, se dice que el ruido es multiplicativo. Ok. Como les comenté en su momento, la medida eta, esta medida aquí así, la eta, está jugando el papel de la memoria. De más larga pongan los pesos esta eta en el pasado de x, más va a recordar el proceso, lo que pasó hace tiempo atrás. Y como les comenté anteriormente, si es esto, va a ser una funcional del movimiento browniano fraccionario. Entonces, el índice h va a controlar la skewness de la volatilidad. Entonces, este modelo refleja las tres cosas que les comenté. Solamente por ser estocástico, refleja la sonrisa de la volatilidad, refleja skewness y refleja el hecho de que
Mi proceso tiene una memoria larga, se tiene bastante. Recuerda mucho, mucho, mucho tiempo atrás qué es lo que le pasó. Ok, bueno. ¿Cómo simular a X? Bueno, vamos, lo que hago en este trabajo es o sea, propongo usar el método de Euler-Maruyama y lo que hago es evaluar cómo se desempeña desde el punto de vista teórico. Eh, eh, lo que también proporcionamos es una tasa óptima de convergencia para el método y se provee de la distribución límite del proceso de error. Ahorita voy a ver con detalle qué es lo que significa esto. Recuerden, esta es nuestra ecuación y solamente un detalle acerca del artículo. En el artículo realmente el ruido que aquí que estoy suponiendo es un ruido más general que se llama movimiento fraccionario de Levi alfa estable, que tiene como caso particular el movimiento browniano fraccionario cuando alfa es igual a 2. No quiero entrar en detalles porque definirlo pues toma un poquito de tiempo, solamente quiero que las ideas se queden claras de lo que estamos haciendo aquí. Eh, Evidentemente, como toda ecuación diferencial estocástica o como toda ecuación diferencial o ecuación o cualquier parcial, uno tiene que poner condiciones para la existencia y la unicidad de las soluciones. Y en este caso, clásicamente, uno puede, si supone que B es Lipschitz y crece de manera lineal, se puede garantizar que existe un único proceso continuo que satisface la ecuación aquí. Y la solución siempre va a ser holder continuo de parámetro lambda, lambda menor que h. Ok. Ahora, ¿cuál es el método del Euler de Maruyama? Bueno, el Euler de Maruyama simplemente lo que hace es discretizar integrales. Usar algo bastante parecido a las sumas de Riemann, aproximar la integral por las sumas de Riemann. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a simular mi proceso, el proceso X, que como recuerden, X voy a suponer que es log de sigma, el logaritmo de sigma, en estos puntos, en los puntos de esta forma, donde delta n es tau dividido sobre n y n es un número natural. N me está diciendo qué tan fina es la partición en donde voy a simular mi proceso. Entonces, si nos fijamos en la ecuación diferencial, o si nos fijamos en esta ecuación, podemos deducir que si vemos el proceso al tiempo tk es igual al proceso al tiempo tk menos 1 más estos otros términos. La idea ahora del método de Euler es aproximar esto cuando la región de integración es muy, 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 muy chiquitita. Recuerden que les dije que X, la solución de la ecuación diferencial estocástica, es continua. Entonces, si n es grande, lo que va a implicar que delta es pequeña, por la continuidad, B es bastante bien aproximado. Cuando lo tomo como función de S, aproximado si lo evalúa en este punto. Y E bien aproximado si lo tomo como función de R, evaluado en este punto. Entonces lo que hago es que esto lo aproximo más o menos por esta función. El error viene de la continuidad. Y pues evidentemente se pone constante, entonces lo único que tengo que hacer es calcular estas integrales. Esto es el valor de este conjunto. Y delta n, por como lo construí, es simplemente la diferencia entre tk y tk menos 1. Ahora lo que hacemos es simplemente aplicar esta aproximación aquí y obtenemos lo siguiente, que x de tk al punto tk es igual al punto anterior más estos otros términos. Aquí apliqué la misma aproximación, pero ahora para esta integral, hice la misma aproximación. Y el método de Euler-Maruyama consiste en, olvidémonos de los errores, este es de las aproximaciones, olvidemos el error de aproximación, y lo que quede, ese va a ser la aproximación o la simulación para mi proceso. Ahora lo denoto esto como xtk de n, porque ya no es igual a x de t, porque justamente eliminé el término de error, entonces ya no son iguales, entonces es otro proceso al que le voy a llamar n, y depende de n, justamente porque depende de qué tan fina es esta partición, los puntos que estoy tomando. ¿Ok? Y algo importante es que ahora esta variable aleatoria de aquí es una función de las condiciones iniciales de la función b, de la función eta que me está dando la memoria, o como se llama, del retraso, y los incrementos del movimiento browniano fraccionario. Y eso es un proceso gaussiano, hay muchas formas de simularlo, hay muchas formas muy eficientes de simularlo,
Entonces puedo utilizar esta ecuación de recurrencia para simular mi proceso en estos puntos. Entonces ese es el método. Esto no es nada nuevo. Incluso desde las integrales usuales se podía hacer de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es bien conocido. Em, pero evidentemente las cosas se complican aquí cuando tengo procesos estocásticos tan irregulares como de este tipo. Ahora, lo que voy a hacer, voy a tratar de ver si esta es mi aproximación para este tipo de aquí. Quiero tratar, como dije, estos dos procesos no son iguales, pero yo esperaría que si delta n es muy, 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 muy chiquito, estos dos procesos se parecerían bastante. Entonces, cuando n es muy, 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 muy larga, yo esperaría que este variable aleatoria descrita de esta forma es un buen candidato para hacer la simulación del proceso original. Y ahora lo que voy a hacer, voy a usar esas variables aleatorias para definir un proceso a tiempo continuo. Aquí solamente son variables aleatorias en estos puntos. Ahora lo que quiero hacer es definir un proceso estocástico que está definido en todos los tiempos, en 0 hasta infinito, y lo defino de esta forma. Aquí, de hecho, si ponen t igual a uno de los tks, de hecho, no es muy difícil verificar que se tiene exactamente esta ecuación de aquí. Ok. Esto es algo que se puede llamar una pseudo ecuación diferencial estocástica con retraso. Se dice pseudo porque realmente no es una ecuación diferencial estocástica, la puedes resolver manualmente. ¿Ok? Aquí, perdón. Lo que tenemos es que esto aquí es una discretización del tiempo y es una función de S, que realmente depende de n, no lo pongo porque es bastante esto escribirlo. Y esto va a ser S dividido entre delta n, la parte entera de eso, multiplicado por delta n. Y esto va a ser a los tiempos positivos. Cuando t es negativo, pues simplemente voy a poner que el proceso es igual a la condición inicial. Y ya, ese es un proceso a tiempo continuo. Nótese, lo que quiero notar ahora es que esta es la ecuación o la pseudo ecuación diferencial estocástica con retraso que el método sigue cuando el proceso original sigue esta ecuación diferencial estocástica con retraso. La gran diferencia es esto. Este se puede calcular explícitamente usando estas fórmulas, perdón, las fórmulas que les mostré anteriormente, más sin embargo, este no necesariamente se puede calcular de manera explícita y es muy pocas veces como cualquier ecuación diferencial ordinaria, parcial, estocástica, común y corriente, no es tan fácil encontrar sus, eh, ¿cómo se dice? Sus em, soluciones explícitas. Ok, ahora lo que quiero hacer es, quiero checar el error que tengo cuando uso este proceso como una simulación de este otro proceso. Este es el que me interesa, este es el que estoy usando. Como no son iguales, este proceso no es cero en general, pero como les dije, cuando n se hace muy grande, entonces yo esperaría que este o la aproximación que utilicé anteriormente para las integrales se pareciera, hicieran que se parecieran mucho estos dos. Bueno, una simple y casi trivial aplicación del lema de Gromwald nos da que si tengo la esperanza del supremo de este, o si tomo la norma LP del supremo de estos errores, esto está acotado por una constante multiplicado por delta n. Recuerden que delta n es el paso o la distancia entre los puntos que estoy simulando a la potencia de h. Y digamos que esta cota es lo que se llama state of the art. Todos los métodos propuestos hasta este momento tienen esta tasa de convergencia. Y bueno, les voy a explicar un poquito más. La pregunta que voy a hacer en un momento es si esta es la tasa óptima. Pero ahorita les voy a explicar un poquito qué va a pasar. Esto de aquí, esto va a implicar que mi error se va en probabilidad a 0 cuando delta n se va a 0. Aquí es justamente donde tenemos este análisis de alta frecuencia, o si lo quieren pensar desde este punto de vista, simulación a alta frecuencia. Estamos simulando el proceso cada vez más y más y más cercano ¿cómo se llama? En un intervalo cerrado. Eso realmente, probablemente no lo expliqué bien, y si no lo expliqué bien, lo explico de nuevo. Esto de la alta frecuencia significa que tenemos más y más y más observaciones o más generación del proceso en un intervalo de tiempo acotado,
pero tenemos muchas más simulaciones aquí. Estamos teniendo un continuo de simulaciones. Esto es exactamente eso. Cuando delta n se va a cero, estoy teniendo un continuo, o me estoy acercando más a un continuo de simulaciones en el intervalo 0 t, el que les guste, 0, ¿cómo se llama? T grande. Y como tenemos esto, una pregunta bien natural en probabilidad es si esta es la tasa óptima. ¿Qué significa? Que si paso este chavo para acá, o genero esta sucesión de variables aleatorias, es óptima en el sentido de que si divido con esta tasa y tomo límites, ese límite es un proceso trivial o distinto de cero o no. Esa es una pregunta muy natural. Por ejemplo, en la ley de los grandes números, toman el promedio y yo sé que eso converge a la media. ¿Qué es lo que hace el teorema central del límite? Bueno, ok, yo sé que si tomo el promedio y le resto la media, yo sé que eso se me va a hacer en probabilidad. Ah, bueno, si multiplico por raíz de n, eso me va a converger a una variable aleatoria que es normal, con media cero y variancia sigma cuadrada. Esta es una pregunta bien natural y bien común en probabilidad. Si tengo un proceso que me converge a cero aquí, si lo divido por algo, ¿cuál es la tasa que le tengo que multiplicar aquí de tal manera que obtenga un proceso no trivial? Y esa es la que voy a llamar la tasa óptima. Bueno, hay trabajos de Hu y otras personas del 2016 que demostraron que esa no es la tasa óptima en el caso en el que no tengo retraso. Cuando mi medida eta de R simplemente es de Dirac, la medida de Dirac centrada en cero. Y si H, recuerden, H me mide el índice de movimiento probabilitario fraccionario, es mayor que un medio, la tasa óptima es delta n. Y pues esto también va a ocurrir en nuestro caso. Y es este teorema que les tengo aquí. Los supuestos son que B, si recuerdan, B es la parte que está pegada con la integral de Lebesgue y la integral de eta, la que me está modelando la memoria. Si B es de clase C2, que significa dos veces continuamente diferenciable, y su derivada es de clase CB1, significa que es continuamente diferenciable y su derivada es acotada. Y tenemos que la condición inicial C1 y tenemos que el coeficiente H del movimiento browniano fraccionario es mayor que un medio. Entonces, la norma LP de mi error está acotado por una constante veces delta n. Lo que tenemos antes era delta n de h. Lo que hice es mejorar esa tasa en este teorema. Y ahora lo que les dije, la pregunta ¿es esta tasa óptima? Ahora lo que hago es divido mi proceso 1 delta n entre u de t de n, y lo que checo es si ese tiene un límite o no. Bueno, este es de hecho bastante interesante. El resultado es este. El resultado me dice que existe un proceso B, de tal manera que si yo a mi error le sustraigo ese proceso y lo divido entre delta n, ese va a converger en LP a otro proceso estocástico U de t, donde este U de t es la solución de otra ecuación diferencial estocástica con retraso. Ahora lo que va a cambiar es que tengo aquí B' y tengo esta U aquí. Tengo de nuevo un ruido aditivo y el ruido aditivo está dado de esta forma. Entonces, de alguna forma, esta es la tasa, sí es la tasa óptima en este sentido. Bueno, no. De hecho, voy a presentarle que esta no es necesariamente, que en algunas circunstancias esta va a ser la tasa óptima, en otras circunstancias no necesariamente. Por ejemplo, cuando no hay retraso, este proceso BN que le voy a llamar el bias, no me acuerdo cómo se dice bias en español. El proceso bias, se me hace cero. Entonces, en ese caso, la tasa es óptima, porque Bn, o sea, tengo que 1 delta n, tengo que 1 entre delta n ut de n me va a converger en LP a un proceso u de t, y ese u de t es la solución de una ecuación diferencial estocástica. Pero en el caso general, aun que tengo esta cota, en general 1 entre delta n de b de t de este proceso de t no va a converger. Y esa es la parte, en general,
una de las cosas muy, muy raras que aparecen aquí. Y este proceso viene de la discretización, no de la discretización con respecto a la medida de Lebesgue, pero con la discretización con respecto a la medida eta. Este proceso aparece ahí y aparece de manera natural. Sin embargo, si eta tiene una densidad continua, entonces en ese caso el proceso, este proceso de aquí, sí va a tener un límite y va a converger, de hecho, al menos U, el proceso U que les acabo de mostrar anterior, lo que va a implicar que 1 entre delta n de U de t me va a converger en LP a 0. Significa que en este caso la tasa óptima no es delta n, porque estoy convergiendo a un proceso trivial. Y es bastante interesante. No voy a entrar en detalles, en el artículo se ven los detalles. Ahora, el otro caso, el caso que me interesa, que es el que está relacionado al rough volatility. En este caso, voy a suponer que B es lineal y voy a tener las mismas condiciones que en el teorema anterior. Entonces, en este caso, lo que tengo es que la tasa delta n de h tampoco es óptima. La tasa óptima es delta n a la potencia h más un medio. Entonces, lo que hago aquí, divido entre delta n h más un medio y esto me va a converger a un proceso U de t que de nuevo va a ser la solución de una ecuación diferencial estocástica con retraso, pero ahora el ruido cambia, el ruido va a ser distinto. Ahora va a ser la integral de un movimiento browniano con respecto a esta eta, que es la, la función que me modela la memoria. A lo mejor no conocen esto de la topología de Skorohod y está bien, es una forma funcional de describir convergencia en distribución de procesos estocásticos. Ahora, los expertos deben de saber cuál es la topología de Skorohod. Y D0T es el espacio de los procesos que tienen trayectorias continuas con la derecha y límites por la izquierda. Se dice CATLA usualmente, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán visto en alguno de sus cursos. Ok, bueno, con esto termino. Simplemente dejé ver los resultados para este problema. El método que propusimos del Euler-Maruyama es convergente. De hecho, es bueno para como simulación de la volatilidad estocástica. Y se tiene que si h es mayor que un medio, la tasa óptima o el error más o menos se comporta proporcionalmente a delta n. Y si h es menor que 1 sobre 2, se comporta de esta forma, delta n a la potencia de h más un medio. Y esto es menor que delta n de h. Significa que el error cometido en la simulación de este método para este tipo de ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso es muchísimo menor que los métodos más populares existentes. Y uno de los más populares es unos colegas míos que se llaman el Hybrid Scheme. Y ese es bastante famoso, de hecho, bueno, bastante usado. Esperemos que la gente lo use. A ver, ¿qué pasa? Ok. Ahora quiero ir para al siguiente problema, que es el problema de portafolios de seguimiento y datos de alta frecuencia. El problema que le expuse anteriormente es un proceso mucho más teórico, perdón, es un problema mucho más teórico, mucho más de probabilidad. Esto va a ser más lado de econometría, un poquito más de aplicaciones, pero aún así se utiliza mucho análisis estocástico. ¿Cuánto tiempo me quedan? ¿Alguien me podría decir cuánto tiempo tengo? ¿Están muteados? Todavía queda. No los escucho. ¿Me escuchan? Tenemos tiempo suficiente. ¿Se escucha? ¿Perdón? ¿Me podrían decir más o menos cuánto tiempo tengo? Ah, una hora, ok, gracias. Ok, entonces hay mucho tiempo. Ah, bueno. Si tienen preguntas aquí en el medio, díganme y las platicamos. Ok, un poquito más larguito porque es muchas cosas de finanzas. Y para algunos de ustedes, de hecho, creo que a lo mejor es probablemente mucho más, la mayoría de la gente de quinto o sexto semestre
ya va a entender si llevaron un poquito de econometría. Vamos a ver. Este está basado en un artículo que se llama ETF Basket Adjust Covariance Estimation y está publicado en el que se llama Journal of Econometrics y son otros, somos 4 autores, 3 son econometristas y yo soy el matemático ahí. Econometristas me refiero a gente de economía que sabe un poquito de estadística. Eh, y también saben matemáticas, pero yo soy el que tengo la formación matemáticas del grupo, o sea, una colaboración interdisciplinaria. Ok, bueno, recuerden la pregunta de investigación, ¿cómo podemos usar los datos del mercado intradiario, los datos de cómo se mueve el precio dentro de un día, para crear de manera eficiente un portafolio de seguimiento? Recuerden que el portafolio de seguimiento es un portafolio que trata de replicar un portafolio que tiene muchísimos activos usando un número menor de activos. Ok, entonces lo que voy a hacer es fijar un espacio de probabilidad y lo que voy a suponer, voy a fijar primero un modelo. Como tengo, espero que los haya convencido de que tengo muchísimos datos en un día. Tengo alrededor, como les enseñé en 2009, había alrededor de 300,000 datos en un día. Puedo suponer que los procesos o el proceso de precios o de log precios siguen un proceso estocástico a tiempo continuo. Y lo que voy a suponer en un principio es que el vector de log precios, que contiene los D activos, las D acciones o cualquier tipo de activo financiero que componen el portafolio objetivo, el que quiero replicar, es una semimartingala continua de Ito. Significa que X de T va a ser los log precios y va a seguir esta dinámica. Aquí M es un proceso estocástico D-dimensional. Sigma es un proceso de Ito también, que va a tomar valores en las matrices de veces M, D por M, perdón. Y B va a ser un movimiento browniano M-dimensional. Entonces, tengo aquí M brownianos y aquí tengo un vector D-dimensional. Ahora, lo que yo observo es YT, es el proceso de log precios del portafolio objetivo. Acuérdense, estoy tratando de replicar un portafolio objetivo que está usando muchos activos. Olvidé mencionar que estos activos que tienen muchísimos activos son populares porque son diversificados. Y esa diversificación viene del hecho de que tengo muchos activos dentro de mi portafolio. Entonces es popular tratarlos de replicar. Y esto lo voy a llamar YDT. Y ahora voy a hacer que, bueno, K va a ser el número deseado de activos en el portafolio que yo quiero crear, que va a estar basado en los mismos activos que contienen este portafolio. Ok, ahora lo que voy a hacer, voy a dibujar un mapita aquí. El tiempo T-1, me siento aquí, y en ese momento quiero saber cuál es el porcentaje de activos que quiero invertir en el portafolio. Eso es lo que me interesa. Quiero saber el porcentaje de mi inversión que tengo que poner en el activo 1, en el activo 2, así hasta el activo K. Y eso lo voy a hacer aquí antes de que pase. ¿Ok? Y voy a mantener esta posición o voy a tener ese número de activos entre T-1 y T. Este va a ser días, pueden ser días, semanas, meses, lo que quieran, pero va a ser discreto. Aquí no tenemos esa parte, no va a ser continua. Y para representar el porcentaje de inversión que voy a poner en cada activo, voy a tener un vector en RK, de tal manera que si sumo todas las entradas de ese vector, es igual a 1, simplemente para representar que son porcentajes. Pueden ser positivos o negativos, significa que tengo que vender o comprar. Si son negativos, tengo que vender ese activo, si son positivos, tengo que comprarlo. Ahora, lo que voy a hacer para tratar de replicar o tratar de aproximar lo más que pueda al proceso o al portafolio objetivo, voy a hacer un análisis de varianza condicional asociada al exceso de retorno. Formalmente lo que busco es minimizar algo que se llama el tracking error.
que está definido de esta forma. Va a ser la varianza condicional entre estas dos variables aleatorias. En un momento les voy a explicar, pero intuitivamente esto es el retorno de mi portafolio y este es el retorno del portafolio grandote. O sea, y esta es la varianza condicional dado f de t-1. Estoy haciéndolo condicional a esto porque f, la filtración que tenemos, juega el papel de información en el mercado. Esto me está diciendo que quiero minimizar la varianza de estos retornos, dada la información disponible en el mercado a ese tiempo. Recuerden que aquí al tiempo T1, T grandota -1, es donde quiero comprar los activos que van a tratar de replicar el activo grandote. Ok. Lo importante aquí es que esto, si hacen las cuentas, ponen algunas restricciones, evidentemente. En el modelo, lo que puedes hacer es que puedes escribir esto como un producto interior de estas. ¿Cómo se llama? De estos. Señor, les voy a explicar ahorita un momento qué es. R de T va a ser simplemente, lo estoy definiendo, como les dije, es aproximadamente los retornos ¿cómo se dice? Del portafolio objetivo, y estos son los pesos, o es el porcentaje en el cual el portafolio grandote, el portafolio objetivo, está invirtiendo en cada uno de los activos. RBT contiene los pesos, el porcentaje que estoy invirtiendo en los K activos que yo quiero, con los que quiero crear mi portafolio. UDT simplemente es un vector que depende de estos pesos. Y aquí la parte importante es este proceso estocástico. Este proceso estocástico va a ser sigma de t multiplicado por sigma t transpuesto, y es lo que se conoce como la volatilidad estocástica local. Entonces, lo que me dice esta fórmula, otra cosa importante, lo que estoy suponiendo es que estos Ws pueden ser aleatorios, pero tienen que ser ft-1 medible, lo que significa que solamente puedo construirlos usando la información que tengo en el mercado en este momento. Pueden pensarlo como que va a estar construido usando solamente los precios que tengo, los datos que tengo acceso en este tiempo, donde quiero crear mi portafolio. ¿Ok? Y pues deben de sumar 1 porque son pesos, claro. Lo importante aquí, como les dije, la parte fundamental es esta. Para poder calcular esto y hacer el problema de minimización, necesito esto. Pero esa es la parte no tan trivial. ¿Por qué? Porque este proceso estocástico es algo que se llama una variable latente, no es observable, no lo puedes observar. Lo único que tú vas a observar son precios. Esos son los precios. Tienes muchísimos precios, muchísimas observaciones. Lo único que no puedes hacer es observar la volatilidad. La puedes tratar de estimar y es justamente lo que se hace. Ok. Algo que es realmente importante acerca de esto es que este proceso C va a ser la variación cuadrática del proceso X. Y hay muchísima investigación de cómo hacerlo, de cómo estimar este proceso C cuando uno tiene acceso a estos datos de alta frecuencia. Los datos de alta frecuencia, recuerden que me refiero a los datos intradiarios, que son los datos que obtengo de cómo el precio varía entre 0 desde el momento que el mercado abre hasta el momento que el mercado se cierra. Ok. La idea es la siguiente. Se supone que tenemos observaciones equidistantes del proceso. Tengo al tiempo 0, al tiempo delta n, bla, 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 bla. El delta n exactamente parecido al delta n que teníamos anteriormente. Pero ahora lo que se supone es que delta n se va a 0. Bueno, no es distinto. Es esencialmente lo que teníamos con las simulaciones. Que las observaciones que tenemos voy teniendo más y más y más observaciones continuas en este intervalo 0t. El intervalo 0t es fijo, digamos un día, y voy teniendo más y más y más y más observaciones. Por ejemplo, si la unidad de tiempo es un día y observamos precios como los que les enseñé, que les expliqué anteriormente, cada segundo entre las 9:30 de la mañana y 4 de la tarde, pues delta n es aproximadamente este número. Hay 7 horas de diferencia, 60 segundos y 60 minutos en una hora. Entonces, delta n puede ser de esta forma. Evidentemente, delta n es muy chiquitito.
Y hoy en día se observan los precios, no cada segundo, se observan los precios cada milisegundo. Entonces este delta N es aún más chiquitito. Entonces este supuesto no está tan loco. Y como les había dicho, y hay mucha investigación en cómo estimar la variación cuadrática de un proceso de hito. Y se utiliza algo que se llama Realized Covariation. Lo que hacemos así es tomamos los incrementos de mi proceso y tomamos el producto entre ellos. Agarramos delta, tomamos los incrementos aquí, que esto si ven lo que significa, simplemente son los log retornos, o sí, los log retornos del proceso. Tomamos su transpuesto y lo multiplicamos. Esta es una matriz. Y lo que se tiene y lo que se sabe de hace mucho es que si tomo el supremo, este es un proceso estocástico, depende de T así. Realmente las trayectorias de este proceso se ven más o menos de esta forma. Bla, 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 bla. Se ve más o menos de esa forma. Entonces, si tomo el supremo, la diferencia entre este proceso, este proceso estocástico y la variación cuadrática que estoy tratando de estimar, esto se ve en probabilidad cero. Incluso hay algo muy similar a lo que les presenté anteriormente. Hay un teorema funcional de límite, de que ya sé que que es el error, de nuevo, es el error de estimación, es exactamente como el error de simulación que tenía anteriormente. Ese es el error de estimación. El error de estimación, quiero saber cuál es la tasa a la cual se me va a cero, y eso es lo que se llama un teorema funcional de central límite, que si tomo el error de estimación y lo divido entre 1 sobre raíz de n, este converge a otro proceso, de manera funcional, de la misma manera en la que les expliqué anteriormente que se satisface. Esta es una convergencia en distribución de procesos estocásticos como funciones, o sea, es una distribución, es una convergencia funcional, donde este proceso, si lo condiciona f, es un proceso gaussiano centrado y tiene cierta covarianza y es bien conocido. No voy a entrar en detalles porque esto es lo que esto realmente no me interesa porque ya se sabe muchísimo acerca de este proceso. Y lo que realmente pasa con este proceso este estimador no es suficiente para los datos reales. En realidad, si recuerdan la imagen que les presenté, voy a tratar de regresar rápido a ver si no. Ok. Voy a tratar de regresar. No, mejor lo dejamos así. Em, los datos que les mostré anteriormente, habían unos saltos de repente en el precio, ¿cierto? Entonces es una señal de que las trayectorias de mi proceso no son necesariamente continuas. Entonces, los precios no son continuos y estoy suponiendo que mis procesos son continuos. La otra cosa es que para calcular este de aquí, estoy suponiendo que estoy observando los D activos, que componen ¿cómo se llama? El portafolio grandote, los puedo observar todos al mismo tiempo. Pero eso en realidad no pasa porque algunos son más líquidos que otros. Unos a veces tengo que esperar, uno lo puedo observar cada segundo, cuando el otro lo observo cada 3 minutos, 5 minutos, a veces solamente hay una observación en un día. Eh, entonces, no puedo observarlos todos al mismo tiempo debido a la falta de liquidez. Y otra parte muy importante es que contienen error de medición. En inglés se le llama microstructure noise y eso es parte de cómo se hace este high frequency trading, este trading de alta frecuencia. Y otra cosa bastante importante es que el estimador, si vamos a ver el estimador de aquí, solamente usa los precios, las observaciones de los precios. No está usando en ningún momento los precios observados del portafolio grandote, que es justamente lo que yo quiero replicar. Este no tiene absolutamente nada de información de los precios, del precio del portafolio. Entonces ahí estoy perdiendo información que no estoy usando. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos en este artículo? Bueno, lo que vamos a hacer es proponer un método para minimizar el error de estimación de este proceso C, que recuerden que es la variación cuadrática de X cuando X es continuo, y esa es la parte, ¿cómo se llama? Estadística. La parte un poco más probabilista es que vamos a, de hecho, proponer funcionales aleatorias. Vamos a proponer cómo se pueden estimar este tipo de funcionales aleatorias. C, recuerden que es sigma transpuesto,
ese proceso, y aquí H es un proceso estocástico. Y vamos a ver por qué realmente es importante hacer este tipo de estimaciones. El problema lo requiere, y eso es lo que, como uno trata el problema. Mejor Ok. Em, lo que vamos a hacer es proponer estos estimadores que van a ser robustos a saltos en el precio, a lo que se llama sincronía, que como les comenté anteriormente, son el hecho de que los precios no son necesariamente observados al mismo tiempo y que van a ser también robustos al error de medición. En la plática de aquí, de lo que resta, solamente me voy a enfocar en estas dos partes. En el artículo lo hacemos para los tres completos, pero definir el estimador en este caso es mucho más molesto y la intuición realmente no es clara ahí. Ok, espero que más o menos no los haya perdido, que es lo que estoy tratando de hacer. Eh, estoy tratando, voy a tratar de regresar para que nadie se me pierda. Estoy tratando de estimar esto de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque si lo estimo, puedo usar esas estimaciones para tratar de calcular esta esperanza condicional. Y olvidé decirlo, que esta esperanza condicional se puede ver como una proyección de este proceso al tiempo futuro. Entonces, hay un resultado que dice que la esperanza condicional es ¿cómo se dice? Es la mejor aproximación de esta variable etaria en el sentido L2. Entonces, este es como usualmente cómo se definen proyecciones. Perdón por el cambio así tan rápido. Ok, ¿dónde estábamos? Aquí. Ok, ahora, en vez de suponer que mis precios son continuos, voy a suponer que tienen saltos. ¿Cómo voy a modelar esos saltos? Lo voy a modelar con otra semimartingala de Ito, pero esta es una semimartingala de Ito que se llama puramente discontinua y que tiene trayectorias Catla. De nuevo, Catla significa que es una función que es continua por la derecha con límites por la izquierda. Y se dice puramente discontinua porque no se puede escribir de esta forma. No se puede escribir de esta forma. ¿Ok? Hay mucha teoría respecto a eso, no quiero entrar en detalles, simplemente pueden pensar JDT como un proceso de Poisson. Es una muy buena idea pensar JDT como un proceso de Poisson. Ok, ahora lo que voy a suponer, el supuesto, me ayuda a lidiar con los saltos. Ahora voy a lidiar con el hecho de que los precios no se observan al mismo tiempo. Voy a suponer que el activo K es observado en estos tiempos. Cada uno está observado igual de manera equidistante, pero voy a tener distintos números de observaciones en cada uno de ellos. Los observo a estos puntos y mi supuesto va a ser que el número de observaciones que tengo de cada activo dentro de un día, por así decirlo, se va haciendo más y más y más grande, pero incluso los números de observación pueden ser distintos, pero cuando se me van los dos al infinito, se deben de comportar más o menos igual. Esto es totalmente irrelevante, de hecho, en el artículo hacemos que converja un número teta, totalmente irrelevante. Eh, pero es fácil de explicar intuitivamente que esto es lo que significa. Ok. Ahora voy a poner n, el número total de observaciones que tengo. Estos NI, si recuerdan, NI me representa el número total de observaciones que tengo del activo I. Y ahora voy a necesitar una sucesión UN que se comporta de esta forma. y voy a considerar lo que se llama el estimador truncado de Hayashi y Yoshida. Se parece bastante no, voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Se parece bastante al estimador que les presenté anteriormente, el Realized Covariation. La diferencia aquí es que tengo estas indicadoras. Esta parte de aquí solamente va a tomar en cuenta cuando las observaciones, los tiempos en los cuales estoy observando, interlapan. Esto va, ¿cómo se llama? Lidiar con el hecho de que de que no están sincronizados. Si ven aquí, simplemente estoy evaluando los incrementos del activo K y del activo L.
y solamente estoy sumando solamente en aquellos intervalos en los cuales en los cuales se intersectan, perdón. Con eso se lidia con la asincronía. Para lidiar con los saltos, tengo estas indicadoras aquí. Estas indicadoras van a descartar que los incrementos que son muy grandes. Si los incrementos si en un tiempo, en este TI-1, TI, hubo un incremento muy grandote, es muy probable que ese incremento venga de un salto. Entonces lo voy a descartar. Lo quiero quitar de mis observaciones, porque ese simplemente va a ser ruido. Y lo mismo lo hago para el activo K y para el activo L. Y simplemente sumo todas las observaciones que tengo hasta el tiempo T. Bueno, se llama Hayashi Yoshida porque una versión de esta fue introducida por eso del 2005 probablemente por estas dos personas, Hayashi y Yoshida, son japoneses. Ok, y lo que se sabe de eso es, de nuevo, que el estimador que se está proponiendo aquí es consistente para la variación cuadrática que estoy tratando de estimar. Este es el proceso que me interesa, la C grandota. Y de nuevo, si tomo el supremo, la diferencia, o lo que de nuevo que se llama el error de estimación, cuando, cuando tengo más y más y más observaciones, cuando n se me va a infinito, este de aquí, ese me va a cero. Significa que este es un buen estimador para este. Cuando los datos no se observan al mismo tiempo y cuando tengo saltos en el precio. Em, Regresando a mi problema original. Puedo usar ahora este C para resolver mi problema original, que fue el siguiente. Trato de minimizar el tracking error, que es una función de la esperanza condicional de esta integral. Y pues realmente lo que estoy haciendo es calcular la integral de 0 a t, t es arbitrario. Si quiero calcular la integral entre t menos 1 y t, pues simplemente tomo las diferencias entre estos dos puntos y eso evidentemente es una estimación del proceso. Aquí es justamente lo que estoy diciendo. Podemos usar las diferencias de estos del estimador que les acabo, del estimador de Hayashi Yoshida. Lo que hacemos, colectamos esta serie, son observaciones de esta variable aleatoria, y utilizamos esas observaciones para hacer la proyección de cuál va a ser ahora el valor de esta integral o esta esperanza condicional en el futuro. Pero de nuevo, hay cosas que no estoy usando. No estoy usando este estimador, no utiliza de nuevo la información que tengo del portafolio grandote, del portafolio que quiero replicar, al que quiero seguir. Sigue sin utilizar eso. De nuevo, si vamos de nuevo aquí, vemos la definición, perdón, del estimador. Solamente está utilizando los activos que componen el portafolio. No está usando para nada los pesos que el portafolio grandote tiene. Y justamente si utilizamos eso, se puede reducir el error de estimación que el estimador de Hayashi Yoshida, ese gorrito, tiene. Y eso es lo que vamos a proponer, es lo que proponemos, y eso es lo que voy a explicar a continuación. Ok. El método va a usar que ahora la variación cuadrática cruzada entre el precio del portafolio y el log precio del enésimo activo tiene esta forma. ¿Ok? Aquí S es el precio. Recuerden que definí YT, el log precio del portafolio objetivo del que quiero seguir. Entonces S de T simplemente va a ser, el precio va a ser E al log precio. ¿Claro? Y bueno, y se puede escribir como esta integral, donde este proceso WS es un proceso estocástico que podemos observar, que realmente contiene los pesos de este portafolio. Y estos realmente los pueden ver en los datos también, por ejemplo en el S&P 500 que les mostré,
es bien sabido cuáles son los pesos de cada uno. Entonces, este W es una función de esos pesos y es esta función también de los precios de los activos. El punto es que esto es observable. Ok, entonces, el supuesto, digamos, grande que hacemos en este método es que tenemos acceso a un estimador eficiente de este beta, de este proceso estocástico, que le voy a llamar beta punto, ¿ok? Y les voy a explicar en un momento por qué existe y, bueno, en un momento, en unas cuantas diapositivas, les voy a explicar cómo lo calculamos y de dónde viene la motivación. Y ahora lo que queremos hacer es usar este estimador eficiente para ajustarse nuestro estimador original. Ok, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues necesito comparar este con otro estimador que es función de este estimador C gorrito. Y supongan por un momento que puedo usar el estimador de Hayashi Yoshida para construir un estimador que no es necesariamente eficiente de la volatilidad estocástica local y llamémosle C chiquita gorrito. Bueno, entonces, si lo que queremos es estimar a este y podemos estimar este en ciertos puntos, pues lo que podemos hacer, dado que este proceso de aquí no lo podemos observar en tiempo continuo, lo que podemos hacer es discretizar esta integral como sumas de Riemann. Las discretizamos como sumas de Riemann y evaluamos en los puntos en los que yo puedo observar el proceso W. ¿Ok? Esta es una suma de Riemann. Esta delta n va a ser igual a... em, voy a explicar en un momento qué es esta KDN. Perdón, se me fue la onda explicar qué es esto. Y pues lo que hago aquí, tomo la suma de Riemann, pero en vez de poner C, que evidentemente no la observo, pongo el estimador, que supongo, le estoy diciendo, supongo en un momento, les voy a explicar en un momento cómo se obtiene. Ok, podemos usar este estimador, suponemos que lo podemos construir y todo, y que es consistente y bla, bla, bla. Y como dije, como el C chiquito, el estimador, es función de C grandota, como este no es eficiente, pues inmediatamente este de aquí también no va a ser eficiente. Entonces lo que quiero hacer es hacer uno que es más eficiente utilizando la información que tengo del proceso de precios del portafolio grandote. Ok. Queremos encontrar un proceso de ajuste, llamémosle ADT, de tal manera que esta relación se vale. De este lado tengo aquí el que conozco, que es un estimador bastante eficiente. Y de este lado lo que estoy haciendo es, si recuerdan, con la fórmula anterior, tengo lo que estoy haciendo, le estoy restando este proceso. Estoy ajustando el estimador que tengo, que construí, con este proceso de aquí. Y lo puedo escribir como una forma matricial. Bueno, ¿cómo escogemos este? Pues lo escogemos de tal manera que minimiza el problema de mínimos cuadrados con peso. Justamente este problema de aquí, no lo voy a explicar, simplemente este es una matriz de pesos. A es un vector que contiene todos los elementos de mi proceso ADT en estos puntos en donde los estoy evaluando y tiene que satisfacer esta relación que viene directamente de esta otra relación. Y como la variación cuadrática que estoy usando es simétrica, pues simplemente le pongo que sea simétrica. Ok. Bueno, ya que encontramos el estimador ajustado que proponemos en este artículo, que le llamamos Basket Adjusted Covariation, está definido de esta forma. Simplemente tomamos la integral del proceso que encontramos en estos puntos y se lo restamos al CDT. Y ese va a ser. Ahora quisiera preguntar cuánto tiempo tengo. Nos quedan 15 minutos. ¿Sí me escucha? Nos quedan 15 minutos. ¿Perdón? 15 minutos. ¿Cuánto? 15. 15 minutos. Ok. Incluyendo preguntas. Al final hay una parte más de preguntas.
Aparte hay parte de preguntas. Ok, no, entonces voy bien. Ok, ahora, lo que tengo que hacer es, les voy a explicar cómo estimar C y cómo escoger beta. Y si recordamos que beta es la variación cuadrática entre, bueno, la entrada L del vector beta es la variación cuadrática, la parte continua de la variación cuadrática del activo L con el precio, pues ahora lo que puedo hacer es simplemente usar el estimador de Hayashi-Yoshida para estimar esta variación cuadrática, que es exactamente lo que estoy escribiendo aquí. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo de la fórmula que les mostré anteriormente. Lo que tenía aquí era lo que tenía en la fórmula anterior era X de K. Ahora lo que estoy poniendo aquí es el precio. Este estimador está usando ahora la información de los precios y lo que hacemos con esta parte de aquí pues es truncar porque estamos suponiendo que los precios tienen saltos y estamos suponiendo que no se observan al mismo tiempo. De hecho, va a suponer que, de hecho, pasa en aplicaciones que los tiempos en los cuales se observa S son mucho más, o sea, tengo más información acerca de más observaciones del portafolio objetivo, porque el portafolio objetivo es popular, les estoy diciendo, tienen muchas observaciones, entonces, sí, las observaciones aquí son mucho más ricas. En principio, este beta, el que estoy poniendo aquí, que estoy definiendo aquí, es más eficiente que C por las siguientes maneras. Primero, el portafolio es usualmente más líquido, como les platiqué. Se utilizan más datos para calcular este estimador. Este beta punto estima de parámetros que si me voy al de Hayashi-Yoshida, el de Hayashi-Yoshida estima D veces D más 1 sobre 2. Y para estimar C tenemos que sincronizar D menos 1 factorial activos. Tenemos que checar estas indicadoras que aparecen aquí, D menos 1 factorial veces. Cuando para estimar este solamente tenemos que hacerlo D veces. Entonces, para cada vez que sincronizamos o que calculamos esta cosa, tenemos más y menor eh, error de estimación. Ok, ahora lo que nos queda es estimar, perdón, voy a regresar un momento. Uja. Nos hace falta estimar, si recuerdan, teníamos esta suma, la integral de 0,1 de los pesos, CS, KL, la suma aquí sobre K también de DS. Que si lo piensan realmente es estimar eh, funcionales de este tipo. Agarro un proceso estocástico, agarro la volatilidad eh, local y la integro entre 0,1 o 0t, realmente es irrelevante. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar una sucesión Kn que se va a infinito, de tal manera que se va a infinito, pero no se va más rápido que el número de observaciones que tenemos. Y ahora lo que hacemos es construir un estimador de la volatilidad estocástica local de la siguiente manera. Como la volatilidad estocástica local es la derivada de este C, y sabemos que el de Hayashi y Yoshida aproxima bien o estima bien este cuate de aquí, pues lo que podemos hacer es simplemente tomar derivadas numéricas. Y es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy definiendo ahora C de T de K como la derivada numérica de este proceso, donde mi distancia HN es NK dividida sobre KN. Sé que la notación es bastante molesta, pero NK es el número de observaciones que tengo en el késimo activo. KDN es esta sucesión KN que yo, como que va a usar los datos, yo la puedo escoger. Y quiero que se me vaya a cero para que esta HDN, que es exactamente esto, se me vaya también a cero. Ok, bueno, el resultado es el siguiente. Tenemos un resultado aquí de esto, es un estimador. Entonces, si agarramos y ponemos cada uno de estos, son los errores de estimación, y lo ponemos como una matriz grandota. Y tenemos unas condiciones aquí, que le pueden leer con más detalles en el artículo. Entonces, si agarramos ese estimador y lo multiplicamos por raíz de n, ese va a converger en distribución a una matriz aleatoria, de tal manera que cuando condiciono a f, este también va a ser una matriz aleatoria gaussiana centrada,
con esta covarianza. Y la covarianza sé que es horrible y solamente puedo dar unos detalles acerca de esto. Requiere bastante análisis estocástico para hacer este tipo de demostraciones. De hecho, realmente no son nada triviales. Pero este nos dice exactamente cómo podemos medir el error de estimación. Y ahora podemos usar este resultado para medir el error que tengo entre estos dos. Este es el objetivo y este es el beta gorrito, que este es el beta que uso, el estimador de beta cuando uso C, cuando uso el de Hayashi Yoshida, y este beta gorrito aquí es cuando uso los precios del portafolio grande, del portafolio grandote. ¿Ok? Y de nuevo, si tomo la diferencia y lo multiplico por raíz de n, el número de observaciones totales, cuando n se va a infinito, ese converge a otro vector que es condicionado a f, gaussiano centrado con esta covarianza. Está horrible. Y creo que la siguiente va a ser mi última diapositiva, ¿sí? Que esta va a ser la aplicación. Recuerden que lo que estaba tratando de hacer es construir un portafolio con menos activos de un portafolio grandote. Y aquí les voy a enseñar cómo el método que estamos usando aquí, que les platiqué en esta parte, funciona con datos. Entonces lo que les estoy poniendo aquí es el porcentaje de veces que el tracking error se redujo usando el estimador de Hayashi Yoshida y nuestro estimador. Y como pueden ver, bueno, esta de hecho tiene varios tipos de estimadores. En el artículo ponemos a competir nuestro estimador con otros estimadores, pero como pueden ver, casi siempre, o al menos la mayoría de las veces, del 50%, utilizando este método que tenemos para estimarlo y luego minimizar el tracking error, se mejora casi siempre. Al menos en promedio, en 80-90%. Y ya, creo que eso es todo. Gracias por su atención. Y preguntas, hay algunas preguntas, si todavía quedó alguien en el auditorio. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, Sauri, ¿me escuchas? Escuchan. A ver, un momento, por favor. Un momento. Uja. Aquí está. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sauri, ¿me escuchas? Ok. Sí, sí te escucho, Shama. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿No? aquí, noches. Ya muy noche, sí, disculpa por Está bien. la programación con ese desfase de horario. No, está bien. Bueno, antes que nada saludarte, felicitarte por tu trabajo. Me da mucho gusto verte después de tantos años y que hagas las cosas tan bien. Me da muchísimo gusto poder verte, poder ver el trabajo que haces y poder ver cómo te has desarrollado profesionalmente. Mi pregunta, más allá de la parte profesional, que es sorprendente lo que andas haciendo por aquellos rumbos, tiene que ver con más o menos cómo ha sido o cómo es la vida diaria de un matemático mexicano allá en la universidad donde andas. Si pudieras más o menos comentarnos de manera rápida. Sí, bueno, la historia, cómo yo terminé acá, estudié mi doctorado, como comentaba al principio, en CIMAD, y conseguí un doctorado acá. Después hice el doctorado aquí y conocí a mi esposa, y pues me quedé acá. Pero eh, la vida aquí pues ¿cómo se puede decir? Es bastante tranquila. Eh, Tomó bastante, o sea, no es nada fácil estar lejos de tu país. Se extraña, yo llevo viviendo aquí 11 años. em, y mi día a día tengo clases y se dan clases en inglés, en danés. Tenemos que estar lidiando también con los horarios. Y mi día a día es venir a mi oficina, dar clases,
sentarme a hacer investigación, regresar con la familia, jugar con dos niños, tengo dos niños aquí con mi familia, y cuando se tiene tiempo, pues hacer estas presentaciones. Eh, Dinamarca es un país bastante bueno para vivir, se vive cómodo, hace frío, hace mucho frío, está oscuro, aquí ya está oscureciendo a las 5, 4, 5 de la tarde, y el siguiente mes pues va a oscurecer a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya no hay luz y amanece hasta las 9, 10 de la mañana. Entonces sí hace bueno, 8, 9 de la mañana. Entonces sí, invierno es difícil, pero pues la vida es bastante. Y estoy bastante, de hecho, contento de que Shamar me haya invitado aquí. Yo siempre voy a agradecer de estar ahí de haber estudiado en FM. Fue uno de los mejores años de mi vida. Y perdón si les poché mucho en la presentación, pero casi nunca hablo español. Acá me la paso hablando danés e inglés. Entonces, pues sí, espero que eso más o menos les dé una idea de lo que yo hago acá. Gracias. Si no hay más preguntas en el auditorio, yo quiero preguntarte y medio ver si puedo comprometerte. Los temas son bien interesantes para los chavos de acá. Tal vez un poquito elevados para lo que terminan aquí los financieros, pero ¿existe la posibilidad de que pudieras apoyarnos con direcciones de tesis? Sí, claro. De hecho, ya, sí, sí. Creo que la última vez que fui, no me acuerdo con quién platiqué, que sí se pudiese, que sí me pueden contactar, obviamente. Y hubieron algunos chavos que me contactaron, pero pues no pasó nada. Pero sí, estoy abierto, me pueden contactar, le pueden pedir a llamar mi correo. Creo que el profesor Lee también lo tiene. Eh, y sí, evidentemente, estaría padre. También gente de maestría que hay ahí, ningún Sí. problema, Ok, ningún problema. muchas gracias. Gente de cabina, ¿no hay preguntas en el auditorio? No hay preguntas. Ok, pues ya, Eric, si vas a despedir la charla, Sí. por favor. Bueno, pues le agradecemos entonces al doctor Orimar Sauri y tenemos un documento, un reconocimiento para el doctor Sauri. ¿Que pudiera dejar de compartir para mostrar el reconocimiento? Si Perdón, puedes dejar de compartir, Sauri, para que te muestren el documento, el reconocimiento, por favor. ya está. Bueno, pues se otorga el reconocimiento que voy a hacer lectura. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Orimar Sauri Arregui por la presentación de la conferencia plenaria Análisis de alta frecuencia de procesos estocásticos y sus aplicaciones en finanzas, como parte de la 28ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, Ciudad de México, a 18 de octubre de 2023, la técnica del servicio de la patria, y firma el doctor Miguel Neri Rosas, director de la SFEP. Bueno, pues nada más que agradecerle y bueno, y sí tomarlo la apertura que tiene el doctor Sauri para poder dirigir algunos trabajos de tesis, le haremos algunas promociones por acá de su trabajo y estaremos. Sí, Traté de hacer la plática lo más amigable posible, al menos la parte financiera espero que se haya entendido. La parte matemática sé que es bastante, no es trivial, o sea, no es algo que se hace de manera trivial, pero la idea de aquí era tratar de enseñarles qué es lo que hace un matemático, eh, eh, que hace cosas en finanzas para los que están en ingeniería matemática. Yo estudié ingeniería matemática, estuve en el área de finanzas y todas estas cosas, las primeras veces que las vi allá. O sea, todo eso, las opciones, simulación, todo eso lo vi allá. Y si no entendieron algo, me pueden escribir. Les puedo mandar, de hecho, la presentación si tienen alguna duda con las referencias. Ahí está la presentación. Y sí, si tienen algunas estoy abierto a colaboración y espero que se haya agarrado, los estudiantes, lo traté de hacer lo más amigable posible. Para los estudiantes espero que poquititito hayan agarrado de lo que platiqué aquí y sí, muy abierto a que me puedan contactar.
Pues, Y espero que hayan aprendido un poquitito. bueno, pues le agradecemos al doctor Sauri y también invitamos a todos los escuchas de la conferencia a continuar con las actividades que tiene la reunión nacional. A las 15 horas habrá una más. Y bueno, hoy, el jueves y el viernes, continuaremos con la presentación de pósters y de conferencias finales. Entonces, los invitamos a todos a seguir participando. Pues buena tarde a todos o buenas noches a todos. No escuchas, pero te están aplaudiendo. Sí, gracias, Auri. Estuvo excelente tu plática. Oye, pero en serio voy a ver la posibilidad de que este video, o si me haces llegar la presentación, pasárselo a los chavos